El libro de Marcos, lección 13. El Señor resucitado. Mas él les dijo: No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Marcos 16:6. Ya hemos tocado los principales temas del libro de Marcos, y con esta última lección y este último capítulo terminamos con el estudio de este libro. Y para terminar, haremos algunas acotaciones a la lección de esta semana en base al comentario del autor de la lección, el pastor Thomas Shepard, y al libro El deseado de todas las gentes. Cuando Cristo murió parecía el gran triunfo de Satanás. No había podido con él en el cielo, tampoco pudo matarlo cuando era un bebé y tampoco había podido hacerlo caer en tentación en el desierto. Pero ahora Jesús estaba muerto. El puesto que Satanás tan vehementemente deseaba por fin estaba vacío. Si él no tenía ese lugar, nadie lo tendría. Ahora Jesús estaba en una tumba, y si fuera por Satanás y sus ángeles, allí hubiera permanecido para siempre. En la cruz todos los planes quedaron al descubierto. Allí todos los seres no caídos por fin pudieron ver claramente el amor de Dios y de su Hijo. Allí también se vio que las promesas de vida y libertad que Satanás pregonaba en el cielo eran en realidad ansias de matar y encesar. El segundo día de la muerte de Jesús había pasado. Las primeras horas del tercer día comenzaban. Por un instante pareció que Jesús no tomaría su vida de vuelta. Pero con la llegada de un poderoso ángel, los ejércitos humanos y los de los ángeles caídos retrocedieron. La piedra fue movida. Ya no había duda. El Hijo de Dios había vuelto a la vida. Y a pesar de todo ello, hubieron muchos que quisieron negar este hecho. Los primeros en hacerlo fueron los líderes religiosos, y quisieron negarlo de la manera más absurda. Dijeron: Decid, sus discípulos vinieron de noche y los robaron mientras nosotros dormíamos. ¿Tiene sentido esto? Elena de White nos da ciertas pautas. ¿Cómo podían los soldados haber sabido que eran los discípulos quienes se habían robado el cuerpo si estaban dormidos? Y si esto realmente había pasado, los fariseos deberían haber sido los primeros en ir ante Pilato y pedir la cabeza no solo de los discípulos, sino de los guardias que se habían quedado dormidos. Pero había una razón más por la que los guardias no podían dar ese testimonio. Dormir en el puesto del deber era penado con la muerte. La Biblia nos da varias pruebas de la veracidad de la resurrección de Cristo. Consideremos dos. Si el cuerpo de Jesús realmente hubiera sido robado, no tendría sentido que los ladrones hubieran dejado el lienzo doblado. Y no fue solo un pequeño grupo de personas lo que lo vieron, fueron más de 500. Jesús podía haberse ido directamente al cielo, pero hizo muchas cosas antes de irse. Una de ellas fue confirmar a Pedro, quien en el verso 7 del capítulo 16 de Marcos parece ya no ser parte del grupo de los discípulos. Tal vez ese no es el mensaje del verso, pero seguramente es así como Pedro se sentía, y Jesús lo sabía. El pastor Bullón hace una interesante observación respecto a los últimos versos del libro de Marcos, sobre el momento del encuentro de Jesús con sus discípulos. Ellos estaban tristes, desanimados y completamente faltos de fe. ¿Qué hace Jesús al encontrarlos? Les da un propósito, una meta, una labor. Y ese es un gran principio para nosotros también. Durante ese trimestre hemos enfrentado múltiples dificultades. Tal vez algunos hemos perdido seres queridos o cosas aún peores. Todo ello nos deja desanimados y sin ganas de seguir adelante. El mundo nos tienta a ser como ellos. Con argumentos sofisticados y científicos nos tienta que dejemos de creer. Y los ataques del enemigo no cesan. En esos momentos, sigue adelante, arrodíllate, ora, estudia la palabra de Dios y da tu testimonio. Verás que cuando apartas tu vista de los problemas y la pones en Dios, las cosas cambian. Puede que tus circunstancias no cambien, pero tu corazón sí. Y al enseñar a otros sobre Cristo, no solo cambiarás tú, sino cambiará la vida de otra persona también. Y así, un día, todos juntos, nos veremos pronto.